Muy buenas tardes a todos. La pobreza ha sido una de las grandes penurias de la humanidad. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, una persona se encuentra en situación de pobreza cuando presenta al menos una carencia social. Por ejemplo, no tiene acceso a uno de los derechos de educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación. Y al mismo tiempo tiene un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos. Asimismo, se identifica a la población en situación de pobreza extrema cuando su ingreso es inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos y presenta al menos 3 carencias sociales. Es incuestionable que el gobierno ha desempeñado un rol de importancia creciente en el combate de la pobreza a través de las denominadas políticas públicas, haciendo uso del estado de bienestar o de lo que también se conoce como economía del bienestar. Así, mediante la participación activa de los gobiernos, se ofrece algún tipo de protección a las personas que sin este tipo de ayuda gubernamental no tendrían al menos una vida mínimamente aceptable, por lo que se les ha proporcionado de manera justa bienes y o servicios públicos relacionados con la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social y una alimentación sana. En esta sesión de una pequeña dosis de economía, voy a presentar un bosquejo histórico de lo que se conoce como economía del bienestar, describiendo distintos planteamientos teóricos sobre la participación del Estado para mejorar el bienestar económico-social y con ello combatir la pobreza presente en la sociedad. Asimismo, para fortalecer esta presentación, se hace una descripción de la economía de bienestar impulsada por el presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador, y también se analizan las propuestas sociales de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, actual presidente electa en nuestro país. Pues bien, iniciemos esta investigación que tiene un gran significado en materia de propuesta de políticas públicas, ya que mediante ellas se busca mejorar la condición de vida de los habitantes más vulnerables de nuestro querido México. La economía del bienestar tiene sus orígenes en el estado del bienestar, conocido también como estado benefactor o providencial. De acuerdo con el economista hindú Amartya Sen, la naturaleza del estado de bienestar consiste en ofrecer algún tipo de protección a las personas que sin la ayuda del Estado puede que no sean capaces de tener una vida mínimamente aceptable según los criterios de la sociedad moderna. La idea fundamental versa en torno a la interdependencia entre los seres humanos. En este sentido, el estado de bienestar tiene algo en común con la economía de mercado, porque la economía de mercado también es algo donde el individuo solo no es absolutamente nada. En la economía de mercado, las personas dependen unas de otras y nadie ha explicado esto tan claramente
como el economista Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones. Toda la base de la economía de mercado gira en torno a la capacidad de interactuar entre sí, de depender unos de otros, de poder hacer cosas para los demás y que ellos hagan cosas por ti. Una referencia de importancia para el estado de bienestar surge en el año de 1598, cuando se promulgan las leyes de los pobres inglesas, las cuales son una de las primeras estrategias de asistencia social impulsadas por el gobierno. Tiempo después, en el siglo XIX, las instituciones públicas fueron sustituyendo las funciones de ayuda que prestaban principalmente los consejos municipales y también las iglesias. En 1834 se publicó en Reino Unido la nueva ley de los pobres, por lo que este año se establece como la fecha en que se empezaron a promover los sistemas del bienestar económicos, modernos o contemporáneos. En específico, en esta legislación se estructuró un sistema de ayuda para los pobres y se estableció un marco jurídico para beneficiar a los trabajadores con más necesidades. En 1883, el gran político Otto von Bismarck propuso en Alemania un sistema de protección social, por medio del cual los empresarios y los trabajadores aportaban cantidades monetarias para financiar las pensiones con el objetivo de cubrir la vejez de la población trabajadora. Entre 1883 y 1889, el mismo canciller alemán Bismarck propuso una legislación social por medio de la cual se estableció un seguro de accidentes. Se propuso una pensión por discapacidad y un programa de pensiones por jubilación al cumplir 70 años de vida. Así, de acuerdo con lo anteriormente descrito, el estado de bienestar surge en la Europa del siglo XIX, estableciendo nuevos sistemas de protección social con la participación conjunta tanto de empresarios como de trabajadores. Fundamentalmente, por los tiempos políticos que se estaban viviendo en esos momentos, para lograr la estabilidad política entre gobernantes y líderes sociales. Y además, para satisfacer las demandas crecientes de justicia y protección social de los obreros carentes de cualquier protección laboral. De esta forma, mediante el pago de cotizaciones a fondo de seguros sociales de previsión, se contaba con los fondos suficientes para cubrir situaciones de riesgo como la enfermedad, la vejez o también la viudez. Años más tarde, al finalizar la Primera Guerra Mundial, los sistemas de seguros sociales se implementaron en distintas regiones del mundo. Y el tema de la protección social se incluyó en los programas de las organizaciones internacionales recientemente creadas, como la Organización Internacional del Trabajo y la Conferencia Internacional de Uniones Nacionales de Mutualidades y Cajas de Seguro de Enfermedad, que inició sus operaciones en Bruselas en octubre de 1927 y que después fue transformada a la Asociación Internacional de Seguridad Social. En el año de 1920 fueron establecidos distintos programas de seguros por enfermedad en 22 países europeos. Considerando estos antecedentes,
La economía del bienestar, este término de la economía del bienestar, fue propuesta por el profesor Arthur Cecil Pigou y que tiene su referencia inmediata en dichas teorías del estado de bienestar, que como ya dije, proponían principalmente seguridad social y mayores oportunidades para un consumo igualitario en sectores básicos como la educación, la vivienda, la alimentación y la salud. Cabe señalar que este término, el de la economía del bienestar, fue acuñado en la investigación pionera del profesor Pigou y publicó un libro denominado The Economics of Welfare en el año de 1920, en donde propone una forma para organizar la economía de modo que resulte socialmente deseable para todos. El profesor Pigou afirmaba que el bienestar económico es el núcleo central de la ciencia económica, por lo que en su investigación nodal propone estudiar ciertos grupos importantes de causas que afectan el bienestar económico en las sociedades modernas. Además, también establece que el único instrumento de medida aprovechable en la vida social es el dinero. Por consiguiente, el alcance de su investigación se restringe a aquella parte del bienestar social que puede ponerse en relación directa o indirectamente con el patrón monetario de medida. Esta parte del bienestar puede dominarse el bienestar económico. También el profesor Pigou, que cabe señalar en este momento, fue profesor de Keynes, otro gran economista, del cual vamos a hablar más adelante. El profesor Pigou establece el principio fundamental de la economía del bienestar, en donde el papel del Estado, del gobierno, pues, es fundamental, ya que por medio de determinadas políticas es posible mejorar la eficiencia de la economía y las condiciones de vida de la sociedad. Poco después, ya en el año de 1929, después de la Gran Depresión que se vivió a nivel mundial, el famoso crack bursátil, ¿sí? que generó desempleo y cierre de empresas y quiebre de empresas y grandes penurias para la sociedad moderna capitalista. En Estados Unidos, en aquel entonces, era el presidente Franklin Delano Roosevelt. Este presidente impulsó un programa conocido como el New Deal, el Nuevo Trato, el cual tenía como objetivo reactivar la economía por medio del consumo y de la inversión y establecer controles bancarios para evitar otro crack bursátil y bancario como el experimentado en ese periodo. Producto de ese programa, en 1935, a través de la aprobación legislativa de la Acta de Seguridad Social, se impulsaron diversos planes de seguridad social. Más tarde, en 1941, en la Carta del Atlántico, tanto el presidente Roosevelt como el primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, se comprometieron a mejorar las normas laborales, a impulsar el progreso económico y a otorgar una seguridad social para todos. En este entorno, en 1936, aparece el gran libro Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, del economista inglés John Maynard Keynes, que sin duda revolucionó el pensamiento económico de esa época. En esta teoría, Keynes
propuso una participación activa del Estado en la economía, abandonando el precepto de laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, que planteaban muchos de los economistas del liberalismo económico, como por ejemplo Joan Stuart Mill y Nassau Senior, los cuales establecían que el Estado debía dejar hacer al sector privado y no intentar regular o controlar a la empresa privada. Se afirmaba esta parte de la teoría de los clásicos, ¿sí? Se afirmaba que la mejor manera de servir a los intereses de la sociedad era tener una competencia ilimitada. De acuerdo con un artículo publicado en la revista de Economía Informa de la Facultad de Economía de la UNAM, el doctor Benjamín García Páez nos dice que las ideas de Keynes, sin duda, constituyeron el eje del nuevo trato de Roosevelt, el New Deal de Roosevelt. Además, revolucionaron la intervención económica de los gobiernos y ayudaron a crear un nuevo consenso económico, que solo vendría a ser relegado por la efímera hegemonía del monetarismo, reanimado en las administraciones de Ronald Reagan y Margaret Thatcher en la década de los 80 del siglo pasado y apuntalado en la de los 90 por la agenda del denominado Consenso de Washington. Por ello, la teoría general de Keynes llegó a constituirse en la columna insustituible para la solución de la Gran Depresión por el papel activo de las políticas públicas de corte expansivo a través de una política fiscal arriesgada. Así, considerando principalmente los planteamientos keynesianos, en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, el gobierno del Reino Unido publicó el plan Beveridge, con el cual se propuso el primer sistema unificado de seguridad social. También en Francia, Pierre Laroque impulsó políticas gubernamentales para proporcionar protección social a toda la población. Y ya en 1946 se constituyó un sistema de seguridad social. En 1944, la Declaración de Filadelfia de la Organización Internacional del Trabajo buscaba ampliar las medidas de seguridad social y de promover a escala internacional o regional una cooperación sistemática y directa entre las instituciones de la seguridad social, el intercambio regular de información y el estudio de los problemas comunes relativos a la administración de la seguridad social. En diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó y proclamó en su resolución 217A-3 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 22 establece lo siguiente: toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. En 1952, la Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio sobre la Seguridad Social y fue hasta el año de 2001 que se puso en marcha una campaña mundial en materia de seguridad social y cobertura para todos. En 2002,
el Tratado de Ámsterdam, en sus artículos 136 y 137, ratifican el derecho a la seguridad social para todos los países miembros de la Unión Europea. Por otra parte, cabe señalar que a pesar de que en México no se conformó un estado de bienestar como tal, así en el sentido estricto de la palabra, ya que únicamente se dieron algunos arreglos entre el Estado, los patrones, los trabajadores y otros sectores de la población que institucionalizaron la forma en que se produce y distribuye el bienestar, se configuró de esta manera un incipiente estado de bienestar. En nuestro país se estableció un régimen de bienestar dual, ya que por un lado se privilegió a la población urbana organizada, empleada en el sector público y en las ramas más dinámicas de la economía, y por el otro lado se excluyó al resto de la población. Después, en la Segunda Guerra Mundial, la intervención del Estado en la economía y en el desarrollo social creció de manera importante. Principalmente se centró en la reconstrucción de los estándares de bienestar económico y social gravemente dañados o destruidos por la guerra. Años más tarde, en la década de los 80, se inició en México un nuevo estilo de gestión de la política social, producto principalmente de la crisis financiera institucional e internacional y a la reestructuración del Estado y del modelo económico en el país, por lo que disminuyeron los niveles de bienestar y se incrementó drásticamente el número de pobres. Desafortunadamente, en esta década se inició la época del neoliberalismo en nuestro país, donde se dio una apertura discriminada a los mercados. Entonces, en este sentido, fue que se adoptaron programas enfocados a la mitigación de la pobreza. Sin embargo, fue evidente y está demostrado empíricamente que se desatendieron las políticas sociales universales y se abandonó la noción de los derechos sociales. Hasta que llegó el año de 2018. El objetivo más importante del sexenio de lo que conocemos como la Cuarta Transformación, que encabezó o que sigue encabezando el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es que la población de México viva en un entorno de bienestar. En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 se enumeraron los principales programas prioritarios para el gobierno de la Cuarta Transformación. Por ejemplo, el programa para el bienestar de las personas adultas mayores, el programa Pensión para el Bienestar de las personas con discapacidad, el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Sembrando Vida, Programa Nacional de Reconstrucción, Desarrollo Urbano y Vivienda y Tandas para el Bienestar. Ya han pasado casi 6 años de la propuesta de estas políticas públicas y si analizamos estos programas sociales, es evidente que el gobierno del licenciado López Obrador centró su política social en áreas geográficamente marginadas, ¿no? A través de toda la historia de nuestro país. También estos programas sociales se utilizaron para darle atención a los grupos vulnerables, como los adultos mayores, los jóvenes, las personas con discapacidad,
pueblos indígenas, teniendo como característica fundamental la realización de transferencias sin intermediarios y buscando una implementación integral de los programas. El día de hoy han pasado 2 días de las elecciones, de la elección histórica que ha dado el pueblo de México, donde el movimiento encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum alcanzó un poco más de 33 millones, siendo el mayor número de votos dados a una candidatura a la presidencia, la mayor de la historia. Y dio como resultado que vamos a tener ahora una presidenta mujer. Por ello, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo tiene en su programa de gobierno 2 ejes principales que modelan su visión para dirigir el país, con los que se busca, lógicamente, consolidar la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí? Este es el piso 2 de la 4T. El primer eje de la doctora Claudia se enfoca en la continuidad del gobierno saliente. Y el segundo, su insignia clave, es mantener un gobierno honesto y sin corrupción. Bajo este enfoque, algunas de las propuestas clave de la doctora Sheinbaum incluyen la entrega de programas sociales en todos los niveles educativos, continuar con el fortalecimiento de la Guardia Nacional, operar un cambio de importancia al Poder Judicial y consolidar el programa IMSS Bienestar. Así, en resumen, algunas de las políticas públicas en materia de educación, salud, economía, seguridad, medio ambiente y movilidad de la doctora Sheinbaum se detallan a continuación. A manera de ejemplo, en educación propone una beca universal para los estudiantes de nivel preescolar, primaria y secundaria en todo el país. En materia de seguridad, la doctora Claudia aboga por el fortalecimiento de la Guardia Nacional y que la administración del Poder Judicial de la Federación esté a cargo de un órgano de administración judicial independiente y autónomo. En materia de salud, ha propuesto un plan nacional transeccional que sería gestionado por la Secretaría de Salud para coordinar las instituciones públicas de todo el país. La estrategia promete vincular el sector privado al modelo de salud pública y fortalecer de esta manera la infraestructura del IMSS Bienestar. En combate a la violencia de género, el cual es uno de los ejes fundamentales de la doctora Claudia, propone abordar el problema desde un enfoque de prevención y promoción de la denuncia. En cuanto a la economía, manifiesta mantener la austeridad republicana insignia del gobierno del licenciado López Obrador, ya que ha señalado que no hará uso de un avión privado ni del Estado Mayor Presidencial. Asimismo, propone una orientación social del gasto para garantizar que los programas sociales lleguen a la población que los necesita. Asimismo,
sostiene la iniciativa de reforma constitucional en materia de pensiones y el mantenimiento de la pensión para el bienestar que beneficia a las personas adultas mayores. Aboga, lógicamente, por el mantenimiento de los programas sociales, los aumentos al salario mínimo en términos reales y la inversión en el sur y sureste de México. En el eje de género, incluye un apoyo bimestral para mujeres de 60 a 64 años, equivalente a la mitad de la pensión de 65 y más. También busca el impulso de gabinetes paritarios y la erradicación de la brecha salarial. Las propuestas en materia ambiental de la doctora Claudia incluyen el fortalecimiento de la Comisión Nacional del Agua y el establecimiento del derecho humano al líquido como una prioridad legal y un recurso estratégico para el desarrollo social y económico del país. En sus propuestas de movilidad se compromete a consolidar los proyectos estratégicos legados por el licenciado López Obrador, como el Tren Maya, el Tren Interoceánico, el aeropuerto de Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, así como la modernización de las 6 refinerías y las plantas hidroeléctricas. Sin duda, las anteriores políticas públicas propuestas por la doctora Sheinbaum buscan fortalecer la economía del bienestar en México. Enhorabuena y esperemos que se cumplan todos los anhelos de nuestro pueblo aguerrido y querido de México. Eso es todo y les agradezco a todos ustedes por su atención y les hago nuevamente la invitación para que sigan con atención los temas primordiales que se analizan en esta sección que he denominado una pequeña dosis de economía. Muy buenas tardes a todos.